El 12 de septiembre de 1942, a las 6:47 horas, en el aeródromo de North Weald, condado de Essex, Inglaterra, el teniente Frank Matthews se encuentra de pie frente a un Supermarine Spitfire Mark BB. Tiene exactamente 6 segundos de fuego en las alas, 60 proyectiles de 20 milímetros. Si falla, no habrá segunda oportunidad. A 7.000 metros de altitud, con un Focke-Wulf 190 cerrándose a 640 kilómetros por hora. 6 segundos son la diferencia entre regresar a casa o convertirse en ceniza sobre el Canal de la Mancha. La mañana de septiembre, en el condado de Essex, era inusualmente fría. Una niebla densa y pegajosa descendía desde las copas de los olmos y se posaba sobre la hierba del aeródromo de North Weald, como un rocío gris y pesado. Frank Matthews, quien apenas ayer había llevado los galones de cabo del ejército de los Estados Unidos y hoy vestía el uniforme azul pizarra de la Royal Air Force, esperaba al borde de la línea de vuelo. Sus pulmones aún conservaban el calor seco y abrasador de Texas, y este aire inglés le resultaba inadecuado para respirar. Había que masticarlo como una avena insípida. Ante él, protegido bajo una red de camuflaje, descansaba el caza. En Estados Unidos, Frank había trepado a las cabinas de máquinas pesadas y sustanciales que olían a cuero fresco y laca de fábrica. Inspiraban confianza a través de su pura masa, su abundancia de instrumentos y sus cabinas espaciosas donde uno podía girarse sin golpearse el codo con la palanca de flaps. El Supermarine Spitfire Mark BB parecía, en comparación, una navaja de afeitar elegante pero letal, abandonada en la hierba por un gigante. No la construyeron, Frank. La afilaron de un solo bloque de acero y terquedad, dijo una voz rasposa detrás de él. Era el mecánico, un británico anciano con manos permanentemente enrojecidas por el viento cortante. Matthews se acercó. Las alas elípticas, delgadas y amplias, parecían casi demasiado delicadas para soportar el peso de los 2 pesados cañones Hispano, que sobresalían ávidamente de los bordes de ataque. Frank tocó la piel de duraluminio. Estaba fría y resbaladiza por la condensación. Se subió al ala, cuidando de no resbalar en la pasarela negra, y miró hacia el interior de la oficina. La primera sensación fue un atisbo de claustrofobia. Esto no era una estación de trabajo para pilotos en el sentido estadounidense. Era un capullo de acero estrecho. Los lados del fuselaje se estrechaban hacia adentro con tanta fuerza que los anchos hombros del texano estaban destinados a rozar los marcos. En lugar de la familiar palanca de control recta rematada con un racimo de botones, Frank vio algo ajeno, una columna delgada que terminaba en un anillo circular, la famosa empuñadura de pala. «Métete, muchacho», animó el mecánico. «Ten cuidado con la puerta lateral, aunque no está ahí de decoración. Es para que no te despellejes los codos cada vez que te acomodes». Frank se bajó al asiento tipo cubo. La sensación fue instantánea. No había subido a un avión. Se lo había puesto como un traje a medida, una talla demasiado pequeña en el pecho. Sus botas encontraron los pedales del timón, y sus ojos buscaron inmediatamente la palanca de freno. Estaba justo ahí en la empuñadura de pala, una sola manija tipo bicicleta para ambas ruedas. Los manuales de instrucción pasaron por su mente. Si quieres girar en tierra, aprieta la palanca en la palanca y pisa el pedal correspondiente. Los neumáticos harán el resto. Se sentía primitivo. En las máquinas estadounidenses, los frenos eran de 2 actuadores e independientes en cada pedal, intuitivos y robustos. Aquí, requería la coordinación de un artista de circo. Adelante, a través del vidrio blindado del parabrisas, la larga capota del motor Merlin se inclinaba hacia abajo. A pesar de los confines estrechos, la visibilidad era sorprendente. La cabina con su característico bulto Malcolm le permitía ver casi todo detrás de sus hombros, un lujo negado a los pilotos de las primeras máquinas Curtiss. Frank envolvió sus dedos alrededor de la pala. La palanca se movía con una alarmante falta de resistencia, casi como si flotara en aceite.
Sabía que a 640 kilómetros por hora, esta sensibilidad convertiría un mero pensamiento en una maniobra violenta. Respiró profundamente. El aroma de combustible de alto octanaje y glicol rancio llenó sus fosas nasales, y miró el panel de instrumentos. No había aquí esferas modernas relucientes, solo las caras austeras y funcionales de la ingeniería británica. «Es una dama, Frank», gritó el mecánico sobre el viento creciente. «Pero es una dama con muy mal genio. Trátala como un Cadillac y te tirará al seto. Trátala como un pura sangre y bailará para ti». Frank asintió. Su pulgar flotaba sobre el botón de disparo de latón en la empuñadura. No solo se estaba uniendo a un escuadrón, estaba entrando en una filosofía de vuelo diferente. El motor Merlin no simplemente arrancaba, despertaba con una tos violenta y rítmica que sacudía la médula misma de los huesos de Frank. Una nube de humo negro y aceitoso oscureció momentáneamente la vista prístina desde la cabina, y luego, los 12 cilindros se asentaron en un gruñido profundo y depredador. Frank sintió el calor del refrigerante irradiando a través del delgado cortafuegos, un recordatorio de que estaba sentado a centímetros de más de 1000 caballos de fuerza de ingeniería británica. Calzos fuera. La voz del mecánico se perdió en el viento, pero su agitación frenética contaba la historia. Frank apretó con cuidado la palanca de freno en la empuñadura de pala. Pateó el pedal del timón derecho y sintió al Spitfire dar un tirón hacia un giro. Era un baile torpe en zigzag. Para ver sobre esa larga nariz inclinada mientras rodaba, tenía que balancear la cola de un lado a otro, mirando por el costado de la cabina abultada. Cada vez que aplicaba los frenos, el silbido del sistema neumático sonaba como una serpiente disgustada. En un P40, se habría sentido como si estuviera conduciendo un camión. Aquí, sentía que estaba equilibrando una bicicleta en una cuerda floja. Llegó al extremo a favor del viento de la pista de hierba y giró contra el viento. La lista de verificación previa al vuelo era un mantra susurrado contra el rugido. Compensadores neutrales, mezcla rica, paso completamente fino. Respiró. Probó el sabor metálico de su propia adrenalina y empujó el acelerador hacia adelante. La aceleración no fue el empuje pesado y acumulativo de un caza estadounidense. Fue un salto repentino y ascendente. La cola se levantó casi instantáneamente, y de repente, el horizonte estaba nivelado, enmarcado por los bordes delgados y vibrantes de la capota del motor. A 150 metros, la hierba cayó. Frank retrajo el tren de aterrizaje, escuchando el golpe mecánico de las ruedas bloqueándose en los compartimientos. Y entonces, sucedió. Hizo una corrección ligera, casi inconsciente, para nivelar las alas. En un Thunderbolt, tal movimiento habría resultado en un balanceo suave. El Spitfire, sin embargo, se rompió hacia la izquierda tan violentamente que la cabeza de Frank golpeó el costado de la cabina. «Dios mío», exhaló, su voz delgada en la máscara de radio. No era un avión, era un sistema nervioso con alas. Apenas tocaba la empuñadura de pala y la máquina pirueteaba. Tiraba hacia atrás 2 centímetros. Y la fuerza G lo presionaba contra el asiento tipo cubo mientras el morro arañaba las nubes. Los controles eran tan ligeros, tan sensibles, que se sentía como si el Spitfire estuviera leyendo sus pensamientos antes de que sus músculos pudieran reaccionar siquiera. Se niveló a 1500 metros. El mosaico irregular del campo inglés se extendía debajo de un velo delgado de niebla. Lanzó la nave a un banco pronunciado. Las alas elípticas mordieron el aire, tallando un giro tan cerrado que sintió la sangre drenar de su cabeza. Ninguna máquina estadounidense que hubiera volado podía girar así. Era un ballet en la estratosfera, una agilidad elegante y letal, que hacía que los cazas pesados de su patria se sintieran como barcazas de carbón torpes. Pero la dama tenía sus peculiaridades. Mientras se nivelaba y empujaba juguetón la palanca hacia adelante para picar, el motor Merlin dio una tos hueca y enfermiza. La potencia se desvaneció por un latido aterrador.
La cámara de flotador, recordó Frank, su corazón martillando contra sus costillas. A diferencia de los motores de inyección de combustible a los que estaba acostumbrado, el carburador británico no podía manejar fuerzas G negativas. El combustible simplemente flotaba lejos de los chorros, dejando el motor sin alimento. Tiró rápidamente hacia atrás, y el Merlín rugió de nuevo a la vida con un escupitajo desafiante de llama de los escapes. «Semitonel, Frank», murmuró para sí mismo, recordando el briefing. «Tira, no empujes». Pasó los siguientes 20 minutos familiarizándose con su nueva pareja. Aprendió la tensión extraña de la empuñadura de pala a altas velocidades y la forma en que el aire silbaba a través de las bocas de las ametralladoras. Para cuando dio la vuelta hacia North Weald, el texano sabía una cosa con certeza. Nunca volvería a ver una cabina de la misma manera. Ya no era un conductor, era un piloto. La pizarra en la sala de briefing en North Weald era un mapa caótico de líneas blancas que se cruzaban representando la danza geométrica de la muerte sobre el Canal de la Mancha. El teniente de vuelo Stuffy Beaumont, un hombre cuyo bigote parecía haber visto más combate que la mayoría de los pilotos, golpeó un puntero de madera contra un diagrama de un Messerschmitt 109. «El alemán no girará contigo, caballeros», dijo Beaumont con voz seca como pergamino. «Sabe que el Spitfire lo superará en curva cada vez, así que picará. Empujará su nariz hacia abajo y se desvanecerá en la neblina, confiando en su inyección de combustible para mantener su motor gritando, mientras el tuyo se ahoga con su propio escupitajo». Frank estaba sentado en la última fila, su cuaderno abierto, pero su mente estaba de vuelta en la cabina. Había sentido ese silencio aterrador 2 días antes, ese jadeo hueco repentino del Merlín, cuando había intentado seguir un objetivo simulado en una picada. Era una fragilidad mecánica que se sentía como una traición. En un caza Curtiss o Republic, empujabas el morro hacia abajo y la potencia te seguía. Aquí, las leyes de la física jugaban un juego diferente. «La gravedad es tu enemiga en la transición», continuó Beaumont, rodeando un punto en la pizarra. «El flotador en tu carburador no sabe arriba de abajo cuando la fuerza G se vuelve negativa. Se eleva, corta el combustible y te deja como un planeador muy elegante, muy silencioso». El piloto veterano se volvió hacia la sala, sus ojos escaneando los rostros de los voluntarios estadounidenses. La solución es el semitonel. No picas. Volteas a la dama boca abajo, tiras de la empuñadura de pala hacia tu cinturón y dejas que las GE positivas mantengan la gasolina fluyendo. Es un segundo extra de trabajo, pero es el segundo que te mantiene de ser un blanco sentado. Después del briefing, Frank caminó hacia la línea donde su Mark BB, código de cola X, R-D, esperaba bajo un sol pálido y acuoso. Los mecánicos estaban ocupados ajustando la tensión en los cables de control. Frank trepó por la ruta del ala, sus movimientos volviéndose más fluidos, la estrechez de la cabina comenzando a sentirse menos como una prisión y más como un guante bien usado. Rodó. El silbido clic de los frenos neumáticos, ahora un ritmo familiar. Una vez en el aire, subió a 3000 metros. El Merlín tarareaba un barítono constante y tranquilizador. Era hora de romper el hábito de toda una vida. Eligió un punto de referencia, una curva en el río Blackwater, e imaginó una nariz elegante gris y amarilla picando lejos de él. Su instinto le gritó que empujara la palanca hacia adelante. En lugar de eso, Frank golpeó la empuñadura de pala hacia la izquierda. El Spitfire se partió con una violencia que hizo gemir el fuselaje. Colgando boca abajo en sus correas, mirando la tierra verde a través de la parte superior de la cabina, tiró hacia atrás. La fuerza G lo golpeó instantáneamente, 3 veces su propio peso presionándolo contra el asiento. Pero el Merlín no vaciló. Rugió con una ferocidad limpia e ininterrumpida, mientras el morro tallaba un gran arco a través del cielo. Roló las alas niveladas en la parte inferior de la maniobra, su corazón acelerado.
Había cambiado una línea recta por una curva, pero había mantenido su aguijón. Nada mal, Tex. Una voz crepitó en sus auriculares. Era Beaumont, merodeando 300 metros arriba en su propio Mark V. Pero todavía estás pensando como un conductor de camión. Estás luchando contra el aire. Deja de intentar dirigir el avión y empieza a intentar ser el avión. Deja que las alas hagan la respiración por ti. Frank limpió una gota de sudor de su ojo. Se dio cuenta de que los británicos no volaban por velocidad o por robustez. Volaban por el giro. Cada centímetro del Spitfire estaba diseñado para ganar un círculo, para estrechar el mundo hasta que solo quedara la cola del enemigo en el centro del anillo. El cielo sobre la costa de Essex era un lienzo de azul pálido y acuoso, rayado con las plumas blancas altas de nubes cirros. Frank niveló su Mark BB a 3.600 metros, sus ojos escaneando el aire vacío en busca de Stuffy Beaumont. En un combate aéreo simulado, la primera regla era simple. El hombre que veía al otro primero usualmente ganaba el derecho de sentarse en un taburete de bar esa noche sin comprar las rondas. «Cuidado, Tex». La voz de Beaumont crepitó, sonando engañosamente relajada. «Estoy en el sol. O tal vez estoy detrás de esa nube. O tal vez ya estoy cerrándome en tu cola». Frank no respondió. Apretó su arnés hasta que las correas se clavaron en sus clavículas, fusionándose con el metal vibrante del asiento. No buscó un avión. Buscó una mota, una falla en el horizonte, un destello de luz en una cabina. Entonces lo vio. Una sombra revoloteando a través del borde blanco de un banco de nubes, 4 en punto alto. En lugar de girar hacia la amenaza, Frank golpeó la empuñadura de pala hacia la izquierda y pateó el timón. El Spitfire se rompió en un balanceo violento. No tiró hacia atrás inmediatamente. Dejó que el morro cayera, ganando velocidad, sintiendo al motor Merlin cantar, mientras la aguja del indicador de velocidad del aire pasaba los 480 kilómetros por hora. ¿Vas a algún lado? La voz de Beaumont estaba más cerca ahora. El veterano estaba picando, su Spitfire creciendo más grande en el espejo retrovisor de Frank. Frank esperó. Su mano en la empuñadura de pala era ligera, casi delicada, a pesar del rugido del viento a través de las bocas de las ametralladoras. Contó hasta 3, luego tiró hacia atrás. La fuerza G lo golpeó como un golpe físico, arrastrando la piel de su rostro hacia abajo y oscureciendo los bordes de su visión. El Spitfire no protestó. No tembló ni bufó como los cazas estadounidenses pesados que había volado en los estados. Simplemente mordió el aire y giró. Frank talló un círculo tan cerrado que sintió como si estuviera tratando de morder su propia cola. En el centro de ese círculo, la máquina de Beaumont apareció de repente, sobrepasando la marca. El veterano había esperado que el estadounidense picara o huyera. No había esperado que usara el radio de giro del Spitfire para esencialmente detenerse en el aire y dejar que el atacante volara de largo. «Bien, bien», murmuró Beaumont. «El vaquero ha encontrado sus espuelas». Ahora era el turno de Frank. Invirtió el banco, el semitonel volviéndose segunda naturaleza. Mantuvo las G positivas altas. El Merlin gritando con potencia ininterrumpida. Vio el camuflaje marrón y verde de las alas de Beaumont a través de la parte superior de su cabina. Se quedó en el giro, tirando hacia atrás hasta que la empuñadura de pala estaba casi en su estómago. El Spitfire gimió, los remaches esforzándose, pero mantuvo la línea. Asentó el anillo naranja del visor reflector en la cola de la máquina de Beaumont. No presionó el botón, pero en su mente sintió el golpe pesado de los cañones. «Te tengo, Stuffy», susurró Frank en la máscara. «Así es, Tex». «Así es», respondió Beaumont, balanceando sus alas en reconocimiento. «Pero recuerda, el alemán no esperará a que termines tu ballet. Picará a 650 kilómetros por hora y te dejará agarrando el aire. Has aprendido a bailar, muchacho. Ahora tienes que aprender a matar».
Mientras rompían formación para regresar a North Weald, Frank miró sus manos enguantadas. Estaban temblando, pero no de miedo. Era la vibración de la máquina, una resonancia que parecía haberse movido del motor a través del fuselaje y directamente a su sangre. Ya no era solo un estadounidense en uniforme británico. Era parte del cielo. La armería en North Weald era un santuario de acero azulado frío, impregnado por un aroma agudo, casi táctil, de aceite para armas, y el polvo seco y acre de cordita. Afuera, la lluvia había regresado, el acompañamiento habitual de un otoño inglés, tamborilear un ritmo constante y monótono contra el techo de hierro corrugado del hangar. Frank Matthews se paró sobre un banco de trabajo largo de roble desgastado, observando mientras dos armeros, hombres con grasa de grafito permanentemente grabada en las líneas de sus palmas, trabajaban sobre un cañón hispano-suiza de 20 milímetros desarmado. Despojado de sus carenados aerodinámicos, el arma parecía menos como una pieza de equipo de aviación, y más como un motor industrial pesado, una progenie brutal de la era de las máquinas. En los estados, Frank, probablemente te criaste con la Browning calibre 50, dijo el sargento Miller sin levantar la vista. Su rostro era un mapa de manchas de grasa y viejas cicatrices, su voz raspando como una lima en hierro. Herramientas finas, esas, confiables como un reloj de iglesia. Puedes mantener presionada la empuñadura de pala, rociar el cielo con plomo durante medio minuto, y confiar en que suficiente de ese metal se pegará a un Junkers para derribarlo. Es una guerra de desgaste, la forma estadounidense. Llevas miles de rondas y las gastas como un marinero borracho en un bar junto al muelle. Frank asintió lentamente, su mente derivando de vuelta a las vastas pistas de aterrizaje bañadas por el sol de Texas. Recordó los cinturones pesados de munición siendo alimentados en las alas del PE-47. Miles de rondas de plomo calibre 50. En esas cabinas, te sentías como un dios del trueno. Tenías el lujo de una ráfaga larga, un margen de error que te permitía rociar el objetivo hasta que se desintegrara. Pero esto, dijo Miller, golpeando el cañón largo y frío del hispano con una llave. Esto es un animal completamente diferente. Este es el bisturí de un cirujano. Si el cirujano fuera un loco furioso, un proyectil explosivo de esta belleza pelará el ala de un Messerschmitt como una lata de sardinas. No solo hace agujeros, elimina la integridad estructural. Pero hay un precio por tal poder, muchacho, un precio muy alto. El sargento se levantó, limpiando sus manos en un trapo que era más aceite que tela. Hizo un gesto hacia el ala del Spitfire de Frank, donde los tambores de munición estaban siendo preparados. Tienes 60 rondas por arma. 60. A la tasa de fuego del hispano, eso te da apenas 6 segundos de combate sostenido. 6 segundos entre ser el depredador ápice del canal y ser un planeador muy caro, muy indefenso. En los estados, vuelas un brawler. Aquí, vuelas un duelista. Si fallas tu estocada de apertura, no obtienes una segunda oportunidad para disculparte. Frank caminó hacia su Mark BB código de cola XR-D, que se sentaba bañado en la luz ámbar tenue del hangar. Los armeros estaban deslizando los tambores circulares pesados en los compartimientos de las alas, con una serie de golpes metálicos que resonaban en el espacio cavernoso. Miró el arreglo asimétrico, 2 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras calibre 303. Era una orquesta desparejada de destrucción. Las ametralladoras ligeras eran los buscadores, usados para caminar los trazadores hacia el objetivo, pero los cañones eran los finalizadores. Trepó a la cabina, no para volar, sino para sumergirse en la aritmética sombría de la máquina. Se acomodó en el asiento tipo cubo. El aroma familiar de glicol rancio y combustible de alto octanaje, subiendo a su encuentro. Envolvió su mano alrededor de la empuñadura de pala, su pulgar flotando sobre el botón de disparo de latón. Tenía un seguro deslizante que hacía clic con un chasquido definitivo y letal. 60 rondas, 6 segundos.
Cerró sus ojos e intentó visualizar la deflexión. En un giro de alta velocidad, donde la fuerza G estaba sacando la sangre de su cerebro, y el Spitfire estaba gritando al borde de una pérdida, tendría que encontrar la disciplina para esperar. Tendría que resistir el instinto estadounidense de verterlo todo. Tenía que esperar hasta que el fuselaje del enemigo llenara el anillo naranja del visor reflector, hasta que pudiera ver las rayas de aceite en la capota del alemán y la cara aterrorizada del piloto en el espejo retrovisor. Solo entonces podría permitirse la ráfaga de 2 segundos. El peso del calibre, susurró Frank, las palabras amortiguadas por el silencio del hangar. Sintió la inmensa responsabilidad de esos 12 proyectiles por segundo. En casa, un piloto era un técnico, parte de una vasta máquina industrial que dependía del volumen. Aquí, bajo las nubes grises y bajas de Inglaterra, un piloto era un tirador. Extendió la mano y tocó el visor reflector Gimstone. En la semipenumbra, el cristal parecía brillar con una luminiscencia fantasmal y depredadora. Pensó en los hombres que enfrentaría, pilotos de la Luftwaffe, que habían estado luchando desde la Guerra Civil Española, hombres que sabían exactamente cuánto tiempo podía escupir fuego un Spitfire antes de que su garganta se secara. El texano se dio cuenta entonces de que la legendaria maniobrabilidad del Spitfire no era un lujo, era una necesidad desesperada. Tenías que ser capaz de superar en giro al mundo, porque solo tenías 6 segundos para ganar la guerra. Se quedó allí durante mucho tiempo, la lluvia continuando su asalto incesante en el techo, sintiendo el fantasma del poder de la máquina vibrando a través de las tablas del piso. No solo estaba aprendiendo a volar un fuselaje diferente, estaba aprendiendo una nueva filosofía fría de violencia, donde cada bala era un latido, y solo tenía 60 latidos para dar. El sol se había rendido hacía mucho al horizonte, dejando atrás un cielo del color de una ciruela magullada que se profundizaba rápidamente en un vacío de obsidiana. La noche en North Weald traía un tipo diferente de tensión, un silencio roto solo por el golpe rítmico y distante de baterías antiaéreas probando su recorrido a lo largo de la costa. Frank Matthews estaba sentado en la sala de espera, su traje de vuelo pesado con el aire frío y húmedo del Nissen. Una sola lámpara con pantalla proyectaba largas sombras distorsionadas contra las paredes, donde mapas del Reich y siluetas del Junkers 88 estaban clavados como trofeos. La campana de alarma no sonó. Chilló, un grito mecánico penetrante que rasgó el silencio. Frank estaba de pie antes de que su cerebro hubiera procesado completamente el sonido. Intruso nocturno reportado sobre el estuario del Támesis, ladró el oficial de guardia, su voz tensa. Vector 090, Ángeles 10, vayan. Frank corrió. La hierba del aeródromo estaba resbaladiza con escarcha, sus botas deslizándose mientras se subía al ala de XR-D. La cabina era un pozo negro, iluminado solo por el brillo fantasmal débil de los diales pintados con radio. No había tiempo para las verificaciones metódicas de la mañana. Preparó el Merlín, el olor de combustible crudo de alto octanaje picándole las fosas nasales, y golpeó el arrancador. El motor rugió, una llama blanca azulada apuñalando desde los tubos de escape, cegándolo momentáneamente. Cerró la cabina de un golpe, el mundo encogiéndose al tamaño de su panel de instrumentos. Despegar en la oscuridad era un acto de fe pura. Sin el horizonte, el Spitfire se sentía como un animal salvaje tratando de sacudirlo. Frank miraba fijamente el horizonte artificial, su mundo reducido a un pequeño pájaro de madera, flotando entre 2 líneas blancas. Retrajo el tren, el golpe resonando a través del fuselaje, y subió. A 3000 metros, la temperatura cayó precipitosamente. El calentador en el Spitfire era una broma, un aliento miserable de calor que apenas llegaba a sus rodillas, mientras sus dedos se convertían en hielo dentro de sus guantes de cuero. Red 2, aquí control. La radio crepitó con estática, la voz sonando delgada y distante.
El objetivo está 6 kilómetros adelante, cruzando de izquierda a derecha. Altura 2.700 metros. Cuidado con las llamas de escape. Frank entrecerró los ojos a través del parabrisas blindado. La noche no era verdaderamente negra, era un mar de grises cambiantes y sombras de carbón. Redujo el acelerador, tratando de silenciar al Merlin, sintiendo el fuselaje vibrar con un zumbido bajo y depredador. Entonces lo vio. 2 pequeños trozos parpadeantes de luz naranja bailando en el vacío. Llamas de escape. Era un Junkers 88, un merodeador bimotor acechando la oscuridad inglesa. Frank movió la empuñadura de pala con la delicadeza de un relojero. No quería alertar al artillero trasero. Se deslizó en la zona del hombre muerto directamente debajo y detrás de la cola del bombardero. La silueta del Junkers comenzó a bloquear las estrellas, una forma masiva y depredadora elevándose sobre él. Su corazón martilleaba contra sus costillas, el tut-tut de su pulso compitiendo con el zumbido constante del Merlín. Alcanzó el seguro en la empuñadura de pala. Clic. Los cañones estaban activos. Recordó las palabras del sargento Miller. 60 rondas, 6 segundos. En la oscuridad, la distancia era una ilusión. Necesitaba estar cerca, lo suficientemente cerca para oler el aceite del alemán. Observó la retícula naranja del visor Gimstone. El Junkers crecía más grande, sus timones gemelos enmarcando el cristal. De repente, la noche explotó. El artillero trasero alemán había detectado la silueta del Spitfire contra el débil resplandor de la luna. Trazadores, perlas brillantes y letales de luz blanca, pasaron junto a la cabina de Frank, tan cerca que podía ver la espiral de su vuelo. No entró en pánico, no se apartó. Si rompía ahora, perdería el objetivo en la oscuridad y sería cazado a su vez. Pateó el timón, deslizando al Spitfire a un lado para evitar la corriente de fuego, y luego tiró hacia atrás de la empuñadura de pala. El morro se elevó, el anillo naranja del visor asentándose en el motor derecho del Junkers. Un latido. Apretó el botón de latón. El Spitfire se sacudió debajo de él cuando los hispanos de 20 milímetros hablaron. No era un rat-tat como las ametralladoras. Era un tut-tut-tut pesado y rítmico que vibraba a través de sus botas y dientes. Destellos brillantes de fuego de cordita estallaron de sus alas, momentáneamente bañando la cabina en un resplandor duro tipo estroboscopio. Vio los proyectiles golpear. El motor derecho del Junkers no solo humeó, se desintegró. Una fuente espectacular de magnesio blanco caliente y aceite ardiente estalló en la noche. Frank sostuvo el gatillo durante exactamente 2 segundos. 36 rondas de furia explosiva de alto explosivo. El bombardero se inclinó violentamente hacia la derecha, sus alas desprendiendo fragmentos ardientes como un cometa moribundo. Frank picó debajo de los restos, sintiendo el calor de la explosión lavando sobre su cabina. Miró hacia atrás y vio un solo paracaídas florecer en la oscuridad, un fantasma pálido descendiendo hacia las aguas frías del estuario. Las manos de Frank estaban temblando mientras nivelaba las alas. Miró sus contadores de munición. Le quedaba menos de la mitad de sus proyectiles. La adrenalina estaba comenzando a retroceder, dejándolo temblando en el aire bajo cero. Había ganado su primer duelo nocturno, pero la victoria se sentía pesada. Ya no era solo un piloto, era un componente de la máquina, un ejecutor silencioso de la aritmética sombría que había aprendido en el hangar. «Red 2 a control», dijo, su voz sorprendentemente estable. «Objetivo destruido. Dame rumbo a casa, tengo frío y se me acabó el tiempo». Mientras giraba de vuelta hacia North Weald, el brillo débil de los diales de radio parecía pulsar como un corazón vivo. Había cruzado una línea en la oscuridad y sabía que el chico de Texas, que había llegado a Inglaterra hacía 3 semanas, se había ido, reemplazado por algo mucho más duro, forjado en la cabina estrecha y helada de una Spitfire. La mañana de la misión de circo no comenzó con el rugido romántico de los motores,
sino con la luz fría y estéril de la sala de briefing y el olor de tabaco rancio. Un circo era el término de la RAF para una provocación deliberada. Una pequeña fuerza de bombarderos ligeros, usualmente Bostons o Blenheims, enviados a través del canal como cabras atadas, para atraer a los depredadores Focke-Wulf de la Luftwaffe a un nido de avispas de Spitfires. El objetivo es la estación eléctrica en Mazingarbe, anunció el comandante de ala Scott, su puntero golpeando un ritmo agudo contra el mapa de pared. Los Bostons volarán a 3.600 metros. El 71 y el 121 proveerán la cobertura alta a 7.300 metros. Nuestro trabajo es simple, caballeros. Mantener a los chicos de Abbeville lejos de las colas de los bombarderos. Si ven un Focke-Wulf, no lo persigan hasta el suelo. Manténganse altos, manténganse rápidos, y mantengan sus ojos abiertos para el sol. Frank Matthews estaba sentado en la primera fila, su traje de vuelo ya húmedo con transpiración a pesar del frío de la mañana. Los chicos de Abbeville, Jack Geschwader 26, eran la élite de la Luftwaffe, volando el nuevo Focke-Wulf 190. Mientras el Spitfire podía superar en giro casi cualquier cosa, el Butcher Bird, como llamaban al caza alemán, era un maestro de la picada y el balanceo. Era un golpeador pesado, un matón que no quería bailar, quería emboscar. Mientras Frank trepaba a XR-D en la pista de perímetro, la atmósfera en North Weald era diferente de la tensión solitaria de la intercepción nocturna. El aire estaba grueso con el trueno sincronizado de 36 motores Merlin, una sinfonía mecánica que vibraba en el suelo mismo de Essex. Rodó en una larga línea de cazadores camuflados. El polvo de la estela de la hélice del avión líder cubría su parabrisas en una película fina y arenosa. Revisen oxígeno, textos. Su compañero de ala, un chico flaco de Nebraska llamado Miller, crepitó sobre la radio. Va a estar delgado allá arriba. Roger Miller, manténlo apretado. No vayas cazando gloria, respondió Frank, su voz sonando metálica en la máscara de goma. La subida fue larga y castigadora. Mientras la aguja del altímetro pasó los 4.500 metros, los verdes vibrantes de Inglaterra se desvanecieron en un tapiz nebuloso e indistinto de gris y azul. A 7.300 metros, el mundo cambió. El cielo arriba era un violeta profundo y aterrador, y el sol era una moneda blanca cegadora que parecía eliminar todas las sombras. Frank ajustó sus gafas. El frío ahora una presencia constante y mordiente, que se filtraba a través de sus botas forradas de piel de oveja. Abajo de ellos, los 6 bombarderos Boston parecían pequeños pececillos plateados nadando a través de un vasto mar de zafiro. Eran el cebo. Tal hijo. 10 en punto alto. Bandidos. La voz del comandante de ala perdió su compostura BBC, volviéndose aguda y dentada. Frank miró arriba y a la izquierda. Fuera del resplandor blanco del sol, una docena de motas oscuras crecían con velocidad enfermiza. No estaban girando, estaban cayendo, arrastrando delgadas cintas de humo negro de sus motores radiales. Los Focke-Wulf estaban ejecutando un ataque clásico de boom and zoom. Rompan izquierda, rompan izquierda. Frank golpeó la empuñadura de pala al lado. El Spitfire, respondiendo con su característico rompimiento rápido como el rayo. La fuerza G arañó su pecho, tratando de aplanarlo contra el asiento mientras tiraba el morro en un giro ascendente pronunciado. Una raya de gris pasó bajo su ala. Un Focke-Wulf 190. Su morro romo y su tren de rodaje de pista ancha, visible por una fracción de segundo, antes de desvanecerse en la neblina abajo. «Miller, quédate conmigo», gritó Frank. Pero el chico de Nebraska ya se había ido, arrastrado por la fuerza centrífuga caótica del combate aéreo. El cielo, que había estado vacío un momento antes, era de repente una colmena arremolinada de estelas de condensación y fuego de trazador. Ya no era una misión estructurada, era un furball,
una lucha desesperada por la supervivencia donde el horizonte intercambiaba lugares con el sol cada 3 segundos. Frank vio un Spitfire del escuadrón 121 estallar en una bola de llama naranja, su ala revoloteando como una hoja que cae. No había tiempo para el duelo. Una sombra parpadeó sobre la cabina de Frank. Miró hacia atrás y vio la vista aterradora de 4 bocas de cañón de 20 milímetros, destellando desde las raíces de las alas de un Focke-Wulf. El piloto alemán era bueno. No estaba tratando de superar en giro a Frank. Estaba usando su tasa de balanceo superior para mantenerse fuera de fase, balanceando su máquina pesada de un lado a otro, para mantener sus miras en la cabina del Spitfire. Frank sintió el tut-tut-tut de proyectiles explosivos golpeando su ensamble de cola. El cable de control chilló en protesta, y la empuñadura de pala comenzó a vibrar con un aleteo enfermizo y irregular. «Hoy no, Hans», siseó Frank entre dientes apretados. Empujó el morro hacia abajo en una picada violenta de G negativa, olvidando por un latido las lecciones de Miss Schilling. El Merlín tropezó, la potencia cortándose cuando el combustible flotó en el carburador. El silencio era ensordecedor, pero era exactamente lo que necesitaba. El Focke-Wulf, esperando que el Spitfire tirara hacia arriba en un giro, se pasó. Frank golpeó la empuñadura de pala en un semitonel, la gravedad tirando el combustible de vuelta a los chorros. El Merlin atrapó con un rugido de llama azul. Ahora estaba detrás del Butcher Bird. Tenía 6 segundos de fuego restantes en sus alas. Asentó la retícula naranja en la espalda blindada ancha del alemán. La distancia se estaba cerrando. 360 metros. 270. 180. Podía ver las cruces negras en las alas y el moldeado del camuflaje. Apretó el botón. El Spitfire se sacudió, sus hispanos gritando su canción pesada y rítmica. El impacto de los proyectiles de 20 milímetros no era algo sutil. A través del cristal vibrante de su parabrisas, Frank vio las rondas explosivas pesadas golpear la raíz del ala del Focke-Wulf con el brillo de soles en miniatura. La máquina alemana, que había parecido tan invencible y sólida solo un latido antes, de repente comenzó a desprender su integridad estructural. Una losa dentada de duraluminio, el carenado del tren de aterrizaje, se arrancó y pasó volando junto a la cabina de Frank como una cuchilla letal. Impactos directos. Raíz del ala derecha. La propia voz de Frank le sonaba distante, amortiguada por la adrenalina tronando en sus oídos. No soltó la empuñadura de pala. Mantuvo la ráfaga durante 3 segundos completos, casi la mitad de su vida de combate restante. El Focke-Wulf se estremeció bajo el martilleo rítmico de los hispanos. Entonces, una explosión secundaria espectacular estalló del tanque de combustible de la raíz del ala del alemán. Un geyser de llama blanca caliente y humo oleoso grueso envolvió la cabina del Butcher Bird. La aeronave roló violentamente hacia la derecha, cayendo hacia la extensión azul brillante del Canal de la Mancha, 1200 metros abajo. No hubo paracaídas. Red 2 al líder, un bandido abajo, jadeó Frank, tratando de estabilizar su respiración. Pero la victoria fue de corta duración. Mientras intentaba nivelar sus alas, el Spitfire se negó a obedecer. La empuñadura de pala se sentía enfermizamente ligera en su mano. Luego, de repente atascada como si una barra de acero hubiera sido encajada en los engranajes. Miró hacia atrás sobre su hombro y sintió su estómago caer. El ensamble de cola de XR- era una ruina dentada. Los proyectiles de 20 milímetros del Focke-Wulf habían masticado a través de la tela del timón y cortado 2 de los 4 cables de control del elevador. «Miller, Miller, ¿me lees?», gritó Frank en la máscara. Silencio. La radio estaba muerta, probablemente cortada por la misma ráfaga que había destrozado su cola. Estaba solo, 6.000 metros sobre la costa francesa con un avión lisiado y un cielo todavía pululando de cazadores grises y amarillos enojados. El Spitfire comenzó una oscilación lenta y rítmica,
un cabeceo que amenazaba con sacudir al Merlin directamente fuera de sus montajes. Frank agarró el anillo de pala con ambas manos, sus nudillos blancos a través de sus guantes de cuero. Tenía que encontrar un equilibrio entre los cables restantes y los compensadores. Alcanzó el volante de compensación, sus dedos titubeando con el metal congelado, y comenzó a marcar compensación de morro abajo. Cada vez que movía la palanca, los cables rotos azotaban contra el interior del fuselaje con un sonido como un látigo. «Vamos, hermosa perra británica», siseó, sus botas luchando contra los pulsos erráticos de los pedales del timón. «No me falles ahora. Casi llegamos al agua». Debajo de él, la costa francesa, el Pas de Calais, pasaba con lentitud agonizante. Podía ver el oleaje blanco rompiendo contra los acantilados de Grisnez, una frontera entre la vida y un campo de prisioneros alemán. A su izquierda, vio un par de motas picando desde el sol. Su corazón martilleó. Si eran Focke-Wulf, era hombre muerto. No podía girar, no podía picar, y sus cañones probablemente estaban secos. Las motas crecieron más grandes, resolviéndose en las siluetas elípticas familiares de Spitfires. Era Miller y Beaumont. Barrieron a cada lado de las puntas de sus alas maltratadas. Su presencia un escudo blindado silencioso. Beaumont balanceó sus alas, su pulgar apuntando hacia la costa inglesa. El cruce del canal se sintió como si durara 1000 años. El Merlin, usualmente tan suave, comenzó a funcionar irregularmente, sus indicadores de temperatura deslizándose hacia el rojo, mientras el radiador, salpicado de metralla, comenzaba a sangrar glicol. Una niebla fina del refrigerante dulce y tóxico comenzó a rociar sobre las botas de Frank. «Manténla con el morro arriba, Tex», susurró a la cabina. «Solo 15 kilómetros más». Los acantilados blancos de Dover finalmente se elevaron de la neblina como los dientes de un gigante. Eran hermosos, austeros y sólidos. Frank no se dirigió a North Weald. No llegaría tan lejos. Se dirigió a la pista de emergencia en Manston, justo en la costa. Aterrizar un Spitfire lisiado con cables de elevador cortados era como tratar de realizar cirugía con una almádena. No podía hacer llamarada al morro. Tenía que volar el avión sobre la hierba usando el acelerador y el volante de compensación. Mientras las ruedas tocaron el césped, la máquina pesada de cola rebotó violentamente. Frank luchó con la empuñadura de pala, sus músculos gritando bajo la tensión. El Spitfire dio una vuelta de suelo hacia la izquierda, la punta del ala cavando en la tierra suave, antes de finalmente llegar a descansar en una nube de polvo y vapor. El silencio regresó a la cabina, roto solo por el tink-tink-tink del metal enfriándose. Frank se sentó allí durante un minuto largo, sus manos aún bloqueadas en la empuñadura de pala. Olía la cordita quemada, el glicol filtrado y su propio sudor pesado de sal. Había sobrevivido su primer circo, pero el precio de admisión había sido la destrucción casi total de la máquina más fina que hubiera conocido jamás. Miró el anillo de pala. Estaba ligeramente doblado por su agarre frenético. Había aprendido ese día que el ballet del cielo no era solo sobre gracia. Era sobre la realidad mecánica brutal de mantenerse vivo cuando el mundo quería desgarrarte. El memorándum llegó no con un floreo de trompetas, sino en un sobre manila mundano llevado por un correo de despacho, cuya motocicleta estaba cubierta en el barro amarillo de los caminos de Essex. Era finales de septiembre, y el aire en North Weald se había vuelto agudo, llevando el aroma de turba quemada y el sabor metálico de un invierno que se acercaba. Dentro del comedor de oficiales, los pilotos Águila del 71º Escuadrón se reunieron alrededor de una mesa de roble marcada, su túnica azul de la RAF, destacándose contra la madera oscura como un recuerdo que se desvanece. Efectivo inmediatamente, leyó el comandante de ala Scott, su voz despojada de su habitual autoridad recortada. Los escuadrones Águila 71, 121 y 133
son transferidos de la Royal Air Force a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. En adelante serán designados como el cuarto grupo de caza. Un silencio pesado siguió. Durante meses, Frank Matthews y sus compatriotas habían vivido en un espacio liminal extraño. Estadounidenses luchando una guerra británica, vistiendo lana británica y hablando un dialecto de aviación que era completamente extraño a sus hermanos en los estados. Habían aprendido a amar al Speed, a respetar al Merlin y a confiar en la pala. Ahora, con un trazo de pluma en Washington y Londres, la identidad que habían forjado en el fuego sobre el canal estaba siendo recalibrada. ¿Esto significa que obtenemos esos nuevos Thunderbolts?, preguntó Miller, su voz quebrándose ligeramente. El chico de Nebraska miraba su manga, trazando las alas de piloto de la RAF, el brevete que se sentaba sobre su bolsillo del pecho izquierdo, los grandes jarros con las 8 armas y los motores radiales. Eventualmente, respondió Scott, mirando a Miller a los ojos, pero por ahora la octava Fuerza Aérea ha visto conveniente dejarlos mantener sus Spitfires. Se dan cuenta de que intentar poner a un hombre que puede bailar en un traje de armadura de la noche a la mañana es una receta para el desastre. Mantendrán los Mark V, pero pintarán estrellas blancas sobre los redondeles. Frank sintió un nudo de tensión agridulce apretarse en su garganta. Miró por la ventana hacia la línea de vuelo donde XR-D se encontraba. Había sido parcheada y remendada después del calvario en Manston. Nueva piel de duraluminio brillaba en su cola, y los cables del elevador habían sido reemplazados con alambre fresco y tensado. Ya no era la máquina de un extraño, era suya. Se siente como si los estuviéramos desertando, susurró Frank a Beaumont más tarde esa noche, mientras estaban junto a la valla del perímetro. El piloto británico se apoyaba contra un jeep, su pipa brillando un rojo cereza apagado en el crepúsculo. ¿Desertar? «Tonterías, Tex», gruñó Beaumont, exhalando una nube de humo gris a su lado. «Solo estás poniéndote tu propia camiseta para la segunda mitad del juego. Te hemos enseñado todo lo que sabemos sobre el giro y el banco. Ahora tomarás ese conocimiento y lo aplicarás a tu propia doctrina. Pero sospecho que extrañarás la ligereza de los controles cuando finalmente te amarren a un caza Republic de 7 toneladas. Frank pasó su mano a lo largo del alambre de la valla. La transición era más que solo un cambio de uniformes. Era un cambio en el alma de su misión. Como parte de la RAF, habían sido defensores de una isla, especialistas en el duelo corto y agudo. Como parte de la USAAF, se estaban convirtiendo en la vanguardia de una ofensiva global. El ballet estaba a punto de convertirse en una pelea. A la mañana siguiente, un equipo de pintores llegó con cubetas de verde oliva y blanco. Frank observó desde la cabina mientras los círculos rojos, blancos y azules familiares en sus alas desaparecieron bajo las estrellas audaces de 5 puntas de los Estados Unidos. Se sintió como un acto de borrado y un acto de regreso a casa todo a la vez. Se acomodó en el asiento, sus dedos encontrando la empuñadura de pala. Cerró sus ojos y sintió el pellizco familiar de la cabina contra sus hombros. El aroma era el mismo, el glicol, el alto octanaje, el cuero viejo. Pero mientras miraba su manga y veía la insignia estadounidense prendida a su cuello, se dio cuenta de que las apuestas habían cambiado. Ya no era solo un voluntario, era un oficial del ejército de los Estados Unidos, volando un pura sangre británico hacia una guerra que estaba rápidamente superando el heroísmo individual de los pocos. «Una última temporada al sol, XR-D», murmuró Frank, haciendo clic en el seguro de la empuñadura de pala. «Mostrémosles cómo un estadounidense maneja a una dama». La primera misión del cuarto grupo de caza, las recién acuñadas Águilas de Debden, se sintió como un funeral celebrado en una tormenta. El cielo de finales de septiembre era una masa magullada y revuelta de cumulonimbos, con lluvia azotando horizontalmente a través del estacionamiento donde XR-D esperaba. Frank Matthews ajustó su nuevo chaleco salvavidas estadounidense,
El Mae West, amarillo marcado contra la túnica verde oliva que ahora vestía. En sus hombros, las barras plateadas de un primer teniente capturaban la luz tenue y acuosa de una tarde moribunda. «¡Míranos!», gritó Miller sobre el aullido del viento, gesticulando a su propio uniforme. «Parecemos que vamos a un desfile en San Antonio, pero todavía estamos volando un avión que bebe té y habla con acento BBC». Frank no sonrió. Trepó a la cabina, notando que la tripulación de tierra ya había estarcido una pequeña estrella blanca estadounidense, justo debajo del parabrisas. Se veía fuera de lugar contra el camuflaje dentado de tierra oscura y gris océano del fuselaje británico. Se acomodó en el asiento tipo cubo. El pellizco familiar de los marcos contra sus hombros proporcionaba un extraño consuelo de arraigo. «Batería maestra encendida», susurró Frank, sus dedos moviéndose a través del ejercicio de cabina con la fluidez de un pianista. El motor Merlin rugió a la vida, pero hoy el sonido se sentía diferente. Ya no era el grito desafiante de una isla sitiada. Era la nota de apertura de una ofensiva continental. Mientras rodaba, Frank miró la línea de Spitfires. Eran los mismos Mark V que habían luchado sobre Dunkerque y Londres, pero ahora eran los instrumentos de un poder global. La misión era un rodeo, un barrido de cazas sobre la región de Saint-Omer para hostigar interceptores alemanes. Mientras cruzaban la costa a 6.000 metros, el frío era un peso físico presionando contra el pecho de Frank. El aire era delgado, la máscara de oxígeno siseando con cada respiración trabajosa. Miró a su izquierda y vio a Beaumont, todavía en su azul de la RAF, volando como oficial de enlace en un Spitfire líder. Eran una formación híbrida, un puente entre dos mundos. Red líder a vuelo águila. La voz de Frank era estable, despojada de su anterior acento texano. Vector 1-2-0. Cuiden la cobertura alta. El sol es nuestro enemigo hoy. De repente, el techo gris arriba de ellos se hizo añicos. Una docena de Bf-109, ese del Jagdgeschwader. Dos vinieron gritando hacia abajo en una picada vertical. Estos no eran los Butcher Birds que habían luchado la semana pasada. Estos eran los Messers, cazadores elegantes de nariz de aguja que podían superar en su vida casi cualquier cosa en el cielo. «Rompan, rompan derecha». Frank tiró la empuñadura de pala hacia su cadera. El Spitfire respondió con su legendaria agilidad que detenía el corazón. Frank sintió la fuerza G oscurecer su visión por una fracción de segundo, mientras tiraba 6 veces su propio peso. Se quedó en el giro, las alas elípticas tallando a través del aire delgado como el bisturí de un cirujano. Vio un Messerschmitt pasar de largo, su nariz amarilla destellando junto a su cabina. Frank no dudó. Roló a la dama boca abajo, ejecutó un semitonel perfecto para mantener al Merlín de toser, y picó. Ya no estaba pensando en los controles. Él era los controles. La empuñadura de pala era una extensión de su propio sistema nervioso. Asentó la retícula naranja en la cola del alemán. 6 segundos. Apretó el botón. Los hispanos martillaron una ráfaga de 3 segundos. 36 rondas de puntuación explosiva de alto explosivo. La cola del Messerschmitt se desintegró. El timón revoloteó como un pájaro herido. El piloto alemán se lanzó en paracaídas, su paracaídas blanco una flor solitaria en un cielo de fuego y humo. «Buen golpe, Tex». La voz de Miller crepitó. «Lo enviaste a casa temprano». Mientras giraban de vuelta hacia Inglaterra, el sol comenzó a ponerse, proyectando un resplandor largo y dorado sobre el canal. Frank miró la estrella blanca en su ala, ahora manchada con una raya de hollín negro de cordita de sus propias armas. Se dio cuenta de que esto era el fin de una era. Pronto, el cuarto grupo de caza recibiría los masivos P-47 Thunderbolts, monstruos de 7 toneladas de acero y fuego que cambiarían el ballet del Spitfire por un golpe de martillo brutal a gran altitud. Tocó la empuñadura de pala una última vez, sintiendo la vibración del Merlin mientras tarareaba su canción constante y confiable.
Había venido a Inglaterra como un voluntario, un chico buscando aventura en un uniforme extranjero. Estaba dejando los escuadrones Águila como un guerrero forjado por una máquina que le había enseñado el verdadero significado de la gracia bajo presión. «Extrañaremos la ligereza, ¿no es así, chica?», susurró al panel de instrumentos. Mientras las ruedas tocaron la hierba de Northfield por última vez esa temporada, Frank sabía que el ballet había terminado. La guerra se estaba moviendo a una fase diferente, una de formaciones masivas, escolta de largo alcance y destrucción a escala industrial. Pero en su corazón, siempre sería un piloto del 71, un hombre que había aprendido a volar entre las estrellas de su patria y el suelo de su anfitrión, sostenido junto por una columna delgada de acero y una empuñadura circular llamada la pala. El texano salió de la cabina, saludó al mecánico y caminó hacia los Nissen. Detrás de él, los Spitfires se sentaban en el crepúsculo profundizante, sus alas elípticas silueteadas contra el cielo inglés, elegantes, letales y para siempre legendarias. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, comparte de dónde nos escribes. Si alguien de tu familia sirvió en la guerra, o si conociste alguna de estas historias, déjanos un comentario. Nos encantaría saber de ti.